Aleluya. Bueno, vivimos en un mundo donde reina el engaño y donde pues muchos seres humanos viven aún engañados y seducidos por las diferentes artimañas del maligno, ¿no? Y cada vez las seducciones de todo tipo pues son mayores. Hay mayor seducción en este mundo, cada vez más. Y hay muchas cosas que no pueden ser buenas y malas, o buenas o malas, ¿no? O son buenas o son malas, ¿no? Y hay muchas malas actitudes humanas pues que nunca podrán ser buenas, por mucho que intentemos justificarlas poniendo un fin o un propósito, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues porque el fin nunca justifica los medios. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, sí que hay otras cosas que sí que pueden ser buenas o malas, ¿no? Hay seducciones que son malas y hay seducciones que son buenas. Hay pasiones que son muy malas y hay pasiones que son buenas. La seducción ¿qué es la seducción? Es el intento de atraer o convencer ya de un mensaje de aquellos que lo oyen o aquellos que lo ven, porque es también por los ojos que entra gran información, ¿no? La información entra por dos vías, por dos puertas, por los ojos y por los oídos, ¿no? Son las dos puertas que tenemos por las cuales entra la información, ¿no? Por los ojos, por lo que vemos y por lo que oímos, ¿no? Y por eso el ojo no se sacia de ver, dice la Escritura, ni el oído de oír, ¿no? Porque escuchamos y escuchamos y escuchamos tanta información, pero hay que, como decía el otro día, hay que saber procesar la información, ¿no? Que hay que saber leer las noticias, ¿no? Cuando ves las noticias de Israel, pues que están aconteciendo desde el día de ayer, pues hay que saber leer la noticia, ¿no? No simplemente decir, no, estalló una guerra y por qué estalló la guerra y cuál es el significado profético de esta guerra. Y hay que saber leer las noticias y para eso hay que tener discernimiento, hay que tener discernimiento profético, revelación profética. Hay que estar empapado en el Señor, si no simplemente pues dirás, pues otra guerra más, ya, y bueno, pues, vale, pues como últimamente va de guerras la cosa, pues bueno, pues pero hay que leer las noticias, ¿no? Hay que saber leer con revelación. Hay lo que llamamos un marketing de seducción, pues en muchos aspectos, ¿no? Las religiones buscan cómo seducir, ¿verdad? Y tienen un marketing seductor para aumentar sus prosélitos, aumentar sus seguidores, ¿no? Los políticos son los más expertos en seducir a las personas para que les voten, ¿no? Y usan toda clase de marketing, de seducción, con promesas, con proyectos, con palabras, con oratoria preparada para seducir a las personas y que las personas les escojan o les voten y les elijan, ¿no? para ser ¿no? escogidos para un cargo público, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? En el comercio, pues las marcas ¿qué hacen? Hacen marketing, ¿para qué? Para seducir el deseo de consumismo que hay en este mundo, ¿verdad? Y hacen su marketing para tratar de seducir pues de la mejor manera, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Pues con las imágenes, hoy en día ya con la inteligencia artificial y todo este tipo de cosas se pueden hacer maravillas, ¿no? Y como todo entra por el ojo, ¿verdad? Pues hay un marketing de seducción
para que la gente consuma y consuma y consuma ciertos productos, ¿no?, que hay en el mercado y así sucesivamente, y aumentar sus ventas y ser el comercio con mayor número de ventas, ¿no? Usan la seducción. El mundo hoy en día es un mundo lleno de seducción. El mundo está hoy enfocado en una seducción terrible en todos los aspectos, ¿no? Y por lo tanto, este mundo es un mundo de seducciones. Pero también el Señor nos quiere seducir, amén. El Señor nos quiere seducir santamente. Y cuando predicamos el Evangelio, lo hacemos para seducir santamente, ¿no? Para enamorar a las personas del Señor, para no ser atraídos, ¿no? Y tener una seducción santa, ¿no? Para que quedemos enamorados del Señor, ¿no? Es como cuando una mujer y un hombre se quieren seducir, o una mujer y un hombre se quieren seducir carnalmente, pues para conquistarle a él o conquistarle a ella, pues intentan usar los métodos o las formas de seducir para alcanzar el objetivo, ¿no? Bueno, la mujer tiene más posibilidades que el hombre, ¿no? Porque la mujer es más seductora que el hombre, tiene más recursos, tiene más cualidades de seducción y, bueno, una mirada, un gesto, una postura, ya es una forma de seducción, ¿verdad? O sea, todo está creado para seducir y seducir y seducir, ¿no? ¿Qué es lo que ha seducido en la vida, o lo que te ha seducido en la vida carnalmente o incluso diabólicamente? Pues un montón de cosas, ¿no? ¿Y cuál es la santa seducción que te puede llevar a estar enamorado locamente del Señor? Amén. Enamorado locamente del Señor. Vamos a leer la epístola de Santiago en el capítulo 1, versículos del 12 al 18. Dice la palabra de Dios: bienaventurado que soporta la tentación. La tentación es la seducción. Toda tentación es un intento de seducción, de seducir, de cualquier tipo que sea la tentación. Porque los demonios, dirigidos por el tentador, tratan de seducir siempre. Y hay que resistir esa tentación, esa seducción que nuestra carne anhela, y ahí es donde está el conflicto, donde está la lucha. Y si nuestra carne cae en la seducción, entonces está cayendo en la tentación y se satisface y acabamos esclavos y seducidos y apasionados por aquello que nos provoca nuestra propia concupiscencia. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ya lo intentó Satanás. Satanás intentó seducir al mismo Jesús, intentó tentar al mismo Jesús, le trató de seducir. Durante 40 días que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, para ser seducido. Esas 3 tentaciones que Satanás le propuso a Jesús fueron 3 seducciones. Todos los reinos te daré si postrado me adorares. Mira, mandaré a los ángeles acerca de ti para que te sostengan. Le subió al pináculo del templo y dice: lánzate, y tenía hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan, y no sé qué. Era una forma de seducción, porque Satanás es un seductor. Sabe cómo
cómo seducir, y estaba tratando de seducir a Jesús. No lo consiguió, por supuesto que no. No consiguió hacerle caer en ninguna de las seducciones, de las tentaciones. Pero Dios no te tienta, amén. Dios no quiere que tu corazón se pervierta. Dios es el bien absoluto y te quiere seducir con su bien, amén. Te quiere seducir con lo que Él es, con el bien, no con el mal. Satanás te seduce con el mal. Dios nos seduce con el bien y por eso no tienta a la concupiscencia del hombre, más bien la reprende y nos quiere ayudar pues a no caer y a no ser seducidos, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, hermanos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen o descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. La tentación, la seducción que viene a través del mundo, del diablo, de la propia carne, que busca la debilidad de nuestra concupiscencia, es la tendencia de la vieja naturaleza caída, perversa. Es decir, es nuestro ego y esa búsqueda de satisfacer nuestros egoísmos. El hombre tiene un deseo y ese deseo es satisfacer sus propios egoísmos, ¿no? Ese es el mayor problema que tenemos los seres humanos, querer satisfacer nuestros egoísmos, nuestros propios deseos, que son egoístas. Casi siempre son egoístas porque siempre tiran hacia ti, nunca son deseos son hacia ti, para mí, deseos egoístas, ¿no? Que el ego trata de satisfacer, los placeres carnales, que claro que son placeres, yo no digo que no lo sean, pero que dejan el mal sabor de boca de la conciencia culpable, y que además pues son fugaces, pasan rápido, son fugaces. Y esa es la tragedia de caer, en las diferentes seducciones. Hay mucha seducción. En la Biblia hay ejemplos de seducción de muchos tipos, ¿no? Hay un ejemplo muy claro y que siempre se menciona, ¿no? Dalila supo seducir a un hombre tremendo de Dios, ¿sí o no? Y fíjate cómo acabó. ¿Y cómo le sedujo? Pues con su atractivo, ¿verdad? Y yendo ¿a dónde? A la debilidad que tenía Sansón. Sansón era un hombre de Dios. Era un hombre que tenía dones sobrenaturales, era un hombre ungido por Dios. El Espíritu de Dios estaba sobre Sansón. Y cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, pues es muy fácil hacer lo que hizo Sansón, porque no lo hizo él, lo hizo el Espíritu de Dios que estaba en él. Y por eso mató a 1000 filisteos con la quejada de un asno, por eso con las teas y las antorchas encendidas en las colas de las zorras y no sé qué, no sé cuántos, y por eso, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Qué pasó? Que un día vino Dalila, de tanto insistir que le descubriera cuál era el secreto de su gran fuerza, pues tanto va el cántaro a la fuente, pues que al final el cántaro se rompe, ¿no? Tanto va el cántaro a la fuente que el cántaro... Y tanto fue porque le presionaba cada día con insistencia, dice la Biblia. Y Sansón un día, pues
por complacer a Dalila, sentimentalmente, se dejó seducir, sentimentalmente. Y entonces le dijo cuál era el secreto de su fuerza, que estaba en sus cabellos. Y entonces Dalila pensó, pero ¿ahora cómo hago para cortarle el cabello? Porque no se va a dejar así. No va a ir, venga, ven a la peluquería que te voy a cortar la melena, ¿no? Dijo Dalila, no, este no va a ir a la peluquería por su propio pie. Voy a ver cómo hago. Y pues ella pensó, mira, mientras esté dormido, ese es el momento, ¿verdad? Ahí le voy a cortar el cabello. Y le hizo dormir sobre sus rodillas, ¿no? Además, sobre sus rodillas. No le dijo Sansón, ven a la camita, vamos a cantarte una nana y vamos a dormir. No, porque sabía que así Sansón no se iba a dormir. Le hizo dormir sobre sus rodillas. Y entonces, cuando estaba dormido sobre sus rodillas, tijeretazo, ¿ya? Al día siguiente se despertó Sansón y Sansón, los filisteos sobre ti, vienen los filisteos. Y Sansón decía, bueno, pues como las otras veces lo he hecho, pues una vez más me levantaré, iré contra ellos y les derrotaré. Pero dice que Sansón no sabía que ya el Espíritu de Dios se había apartado de él. Amén. Y si el Espíritu de Dios se aparta de ti, estás perdido, o sea, estás perdido. Cuando el Espíritu de Dios se va de tu vida, los que hemos recibido el Espíritu de Dios, ojo, si se va un día de tu vida, estás perdido, lo has perdido todo. Sansón lo perdió todo. Y entonces, ¿cómo terminó? Pues dando vueltas en una noria. Si te dejas seducir, pues, ¿y qué le hicieron? ¿Le sacaron qué? Le sacaron los ojos. Si te dejas seducir, los enemigos te van a sacar los ojos para que no veas lo que Dios quiere que veas, para dejarte ciego, para que no veas, para que no tengas la visión de Dios, la visión del reino de Dios, la visión de la revelación de Dios en tu vida. Y un ciego cae en el hoyo, un ciego no puede caminar solo, es un peligro. Y así terminó Sansón. Y perdió la vida de fe y terminarás pues como un mecano sin saber a dónde vas por no tener la luz del Espíritu Santo. Porque los ojos son la lámpara del cuerpo y simbolizan la luz de Cristo, simbolizan la fe, la visión celestial de buscar el reino de Dios y su justicia, de buscar al Rey y su reino. Dalila hizo muy bien su trabajo de parte de Satanás, porque las mujeres saben seducir. ¿Quiénes son más seductores, los hombres o las mujeres? Los hombres tenemos muy pocos recursos. O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, muy pocos recursos tenemos los hombres, pero las mujeres tenéis mucho más recursos para seducir a un hombre. ¿Y sabéis usar los recursos para seducir a un hombre? Por supuesto que sí, claro. Llorando lo consiguen, sonriendo lo consiguen también. O sea, da igual que llore o da igual que ríe. La mujer lo consigue llorando y lo consigue riendo. O sea, ¿se dan cuenta? Pero un hombre se pone a llorar delante de una mujer y la mujer le dice, ¿pero qué haces? Llorón. Que eres un llorón. Yo no quiero ir con hombres que sean llorones. Yo quiero un hombre que sea... Pero tú, el hombre, le ve a la mujer llorar y ¡wow! Y se derrite como la mantequilla. O la ve reír con esa risa, ¿ya? O la ve cruzar las piernas. O la ve ponerse así, o la ve ponerse así, o la ve caminar simplemente. La seducción es el arma de Satanás. ¿No empezó así todo? ¿Cómo empezó la Biblia? ¿Cómo empezó? Todo empezó así desde el principio, ¿no? ¿Quién sedujo a Eva? La serpiente. La serpiente sedujo a Eva.
¿Y quién sedujo luego a Adán? Eva le sedujo a Adán. Una cadena de favores. Una cadena de favores, ¿no? La serpiente no fue directamente a seducir al varón, fue a seducir a la mujer, curiosamente. Y así se produjo la caída del hombre por la seducción de la serpiente, por el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal que había en medio del huerto. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 21. Yo esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por dos cosas. Dice, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de sus corazones. Porque Dios a los duros de corazón les entrega. Dice, por esta causa, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, fueron entregados a la lascivia para cometer todo actos de impureza, con avidez, ¿verdad? Dios los entrega a las fábulas, Dios los entrega a las perversiones, y Dios mismo los entrega, como dice Romanos capítulo 1. Pero también, cuidado, porque la ignorancia, los ignorantes, dice por la ignorancia que en ellos hay, por la falta de conocimiento. Debemos conocer siempre cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, conocer dónde debemos estar, dónde nos debemos plantar, dónde debemos servir, en qué iglesia, en qué ministerio debemos estar, y no movernos salvo que el Señor lo diga o el Señor te lo diga, y no andar fluctuando como mariposas, movidos por vientos emocionales, seducidos por vientos de doctrinas, como dice la palabra. Yo creo que no tengo que imponerle a nadie, a ninguno de ustedes, que se queden en esta iglesia. Ni lo tengo que hacer, ni lo haré jamás, porque yo no tengo que imponer nada, ¿ya? Mi fe es que el Señor añada a la iglesia los que hayan de ser salvos, y que el Señor haga permanecer en la iglesia o en el ministerio a los que Él ha escogido para echarles el manto, para que les sirvan, para que les sigan. Eso lo hace el Señor, no lo hago yo. Yo puedo ser un impulsor, nada más. El ministerio puede ser un referente, la iglesia puede ser un medio, un canal, pero el Señor tiene que poner en ti el conocimiento de su voluntad para tu propia vida. Mi deseo es que Dios te dé la seguridad de que estás en el lugar que Dios quiere que estés, y ahí es donde Dios te va a confirmar, ahí es donde Dios te va a bendecir, porque cuando estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos, ¿ahí qué hallamos? ¿Bendición o qué? ¿Dónde está la bendición? Estando en el lugar donde Dios quiere que estés, ahí está la bendición. La bendición está en el centro de la voluntad de Dios. Cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, ahí hay bendición, no te quepa ninguna duda. Si tú andas en el centro de la voluntad de Dios, Dios te va a bendecir. Si te sales un poquito de la voluntad de Dios, pues no sé cómo te irá, no sé qué te pueda ocurrir, no sé cómo te irá. Te puede ir bien en ciertas áreas, pero igual por dentro estás
más vacío y más seco que una zarza en un desierto, no sé cómo decirte. Dice el verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer impureza. Eso es seducción, ¿no? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Yo a veces me he dado cuenta, ¿no? Cuán impresionante es lo que ocurre a veces en las iglesias, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas personas vienen a las congregaciones, son convivientes, ¿verdad? Y los pastores pues les hacen de miembros, les bautizan, les no sé qué, les dan ministerios, y sabiendo que viven una relación pecaminosa, ¿no? Porque Dios instituyó la familia, Dios instituyó el matrimonio, y dicen, bueno, yo te diría, mira, nadie que esté en pecado, en desorden, pues puede ser, que claro que pueda, yo no voy a prohibir a nadie entrar a la iglesia, por supuesto que no, porque me pueden tachar pero para tener una verdadera cobertura hay que estar en orden. Hay personas que quieren cobertura. ¿Y a qué llaman cobertura? O sea, es que yo me maravillo a mí me han venido personas diciendo, no, pastor, yo quiero cobertura, pero pues, ponte en orden primero y tendrás cobertura. O sea, ¿cómo vas a pretender tener cobertura si tu vida es un completo desorden? No es posible, ¿verdad? No puedes ser miembro de la familia de Dios hasta que no pongas en orden tu vida. No podemos ser populistas como los políticos. O puede ser la iglesia populista. Manga ancha, ¿no? Manga ancha. ¿No? Manga ancha, ¿qué quiere decir? Que todo, ¿no? Que todo entra, ¿no? Que todo cabe por aquí, ¿no? Hacemos manga ancha. No, hermanos, amamos a las personas y les aconsejamos que se ordenen y que entren en el orden de Dios para que les vaya bien, para que Dios bendiga tu vida, tu familia. Ese es el propósito de Dios. Claro que sí. No vamos a dejar de amarte porque haya cierto desorden, ¿no? Pero no podemos hacer de la iglesia clubs sociales, religiosos, de domingo. Porque, como decía el apóstol Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o busco el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Dice. Pues si todavía agradara a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo. Amén. Y entonces hay que predicar la verdad, conforme a la verdad, como hemos leído, conforme a la verdad. Conforme a la verdad. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Dice, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, dice el verso 20 y 21. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que no se puede confesar el nombre de Cristo y luego vivir desordenadamente, deshonrándole. No puede ser. Lo que se siembra para la carne se cosecha en corrupción, y lo que se siembra en el Espíritu se cosecha en salvación y vida eterna. Hemos sido enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, y en esa verdad que hemos sido enseñados, pues esa verdad es la que tenemos que enseñar. No tenemos que enseñar medias verdades, no tenemos que falsear la verdad, no tenemos que medrar falsificando la verdad, como dice la palabra, para agradar a los hombres. Porque entonces no seríamos siervos de Cristo. Amén. Así que, hermanos míos, el cristianismo se tiene que volver a ser lo que era en el principio. Hay que volver al principio, hay que volver a las sendas antiguas.
y afirmarse en la verdad. Y por eso muchos son seducidos constantemente por las emociones, por las mentiras emocionales, por las fantasías, las fábulas y por las promesas humanas de quien vengan. Hay personas que se dejan, hay una seducción que igual nunca nos hemos parado a analizarla, es la seducción de los sentimientos. La seducción de los sentimientos. ¿Qué hizo Pedro cuando Jesús anuncia que tiene que ir a la cruz? ¿Ya? Cuando anuncia que le van a matar, cuando anuncia que tiene que pasar por... ¿ya? Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, dice, yo nunca me escandalizaré, te seguiré contigo incluso hasta la muerte, ¿no? Y luego, ¿qué le pasó a Pedro? Que a la primera de cambio tropezó con sus palabras, porque los sentimientos, las emociones, la admiración, la vehemencia humana le llevó a Pedro a decir aquello con sinceridad. Yo no. Estos te van a negar, estos se van a escandalizar de ti, estos te van a traicionar, pero yo, Señor, yo nunca te voy a traicionar, yo te voy a seguir hasta la muerte, Señor. Y a la primera de cambio le vino la prueba, porque querer no es poder. Amén. Se dice mucho hay frases aprendidas que son tan absurdas y tan ridículas y tan faltas de verdad y de contenido, pero que la gente, como las escucha y las aprende, pues las repite como que querer es poder. ¿Querer es poder? De ninguna manera. No es poder, querer no es poder. ¿Cuántas veces quieres y no puedes? Pero, como lo dice, es un dicho aprendido, venga, pues querer es poder. Y otras frases que se aprenden y que se escuchan y que se dicen sin ningún sentido porque no son verdad. Son palabras huecas, vanas, sin contenido. Mucho cuidado, porque al final Pedro fracasó, porque fue una declaración emocional. La seducción de las emociones, la seducción de los sentimientos. Y hay muchos que son movidos por emociones, que prometen emocionalmente y luego no cumplen lo prometido. Muchos dicen, voy a dejarlo todo, Señor, te voy a servir, te voy a seguir, te voy a no sé qué, voy a no sé cuánto, Han tenido la emoción, pero no han tenido la fuerza de la fe para obedecer al Señor, para renunciar a las seducciones egoístas y poder cumplir con el propósito de Dios. Luego Pedro lloró amargamente y se arrepintió, pero es curioso, ¿no? Hay muchos cristianos que dicen otra cosa que yo escucho, ¿no? Y que he escuchado, dicen, no, es que ya no siento al Señor. Y a veces me han dicho personas, es que ya no siento al Señor como lo sentía antes. Y como no lo sienten, pues se van, abandonan o cambian de congregación, diciendo, a ver si en la congregación de al lado, pues hay una aquí al lado. Igual, si no sientes al Señor aquí, pues mira, das 10 pasos y ahí tienes otra congregación. El que quiera ir a ver si ahí al lado siente al Señor, pues que se vaya, a ver si ahí siente al Señor. Si aquí no sientes al Señor, pero no le vas a sentir ni aquí ni en ningún lado, porque al Señor no se le siente, al Señor se le ama por fe, porque no es por sentimientos, no es por fe andamos, sino por vista. ¿Cuánto dicen amén? No importa dónde vayas, es un problema tuyo, pero no intentes esconder la cabeza debajo del brazo. Si no lo sientes, si no sientes su presencia, aun a pesar de eso, confía en el Señor, amén. Porque muchas veces no lo vamos ni a ver, no lo vamos ni a escuchar. Dios va a callar, Dios va a dejar de hablar. Como dice Isaías, capítulo 54, porque es necesario que a veces haya esos silencios de Dios, esos procesos en los cuales como que Dios no está,
pero Dios tiene que hacerte pasar por esos tiempos, procesos, para que confíes en Él, aunque no lo veas, aunque no le escuches. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 32, versículos 44 al 47. Y recitó todas las palabras de este cántico. Era el cántico, si lees el capítulo completo, es un cántico de liberación, de alabanza, de gratitud por la victoria, no de Moisés. Dice, a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Amén. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, dice el Señor, es que es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Amén. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. El mandamiento de Dios dado a través de Moisés fue este: aprended a vivir no por sentimientos, seducidos por sentimientos, sino vivid aplicando vuestro corazón a todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, sino que es vuestra vida. Es vuestra vida. No es cosa vana, es vuestra vida. Qué tremendo desastre produce dejarse llevar por sentimientos. El arca del testimonio de Dios, que debe estar levantada en tu corazón, será llevada por los enemigos. Será llevada por los enemigos. Igual que ocurrió en tiempos del sacerdote Elí, los filisteos, ¿qué hicieron? Robaron el arca, se llevaron el arca del testimonio. ¿Por qué? Pues por el descuido de ¿quién? Por el descuido del sacerdote, de Elí, porque perdió la visión, porque perdió la unción. ¿Y por qué perdió la unción? Porque los sentimientos le llevaron a honrar a sus hijos más que al Señor, porque sus hijos estaban haciendo, cosas, perversiones tremendas, y él seguía honrando a sus hijos más que a Dios. Y entonces, cuando se enteró de que el arca había sido quitada, se cayó para atrás de la silla donde estaba sentado y murió desnucado. Y sus hijos muertos también después de él, en una tragedia. Y su nuera, cuando dio a luz, dijo, Icabod, traspasada ha sido la gloria del Señor, y puso su nombre Icabod cuando dio a luz. Y así muchos dejan que su corazón se llene de sentimientos seductores, carnales, emocionales, se dejan seducir, y entonces se separan del amor del Señor, movidos por esos sentimientos. Hoy te quiero preguntar, ¿qué es lo que mueve tu vida? ¿Emociones, sentimientos o fe? ¿El justo por sus sentimientos vivirá? ¿Cómo vivirá el justo? Por la fe vivirá. ¿Por qué? ¿Sabes una cosa? Que los sentimientos no dan ninguna seguridad. No dan ninguna seguridad. Porque los sentimientos son como alas de mariposa. Son como alas de mariposa que van y vienen. Pero no se puede vivir sentimentalmente ni emocionalmente. Hay mucho emocionalismo religioso. Yo le llamo romanticismo religioso. Hay mucho romántico en la iglesia. Mucho romanticismo religioso, ¿verdad? Y bueno, los romances son de cosas bonitas para expresarlos en una poesía, en una canción, en un romance, pero
el Señor hay un romance continuo para el que está enamorado de Dios, ¿verdad? Ese es el verdadero romance, no el romanticismo religioso, disfrazado de espiritualidad, pero que luego de espiritual no tiene absolutamente nada, porque es pura emoción. Es puro sentimiento, es pura paja que no pesa, que se la lleva el aire. La paja no pesa, los sentimientos no pesan, son paja, y la paja se la lleva el aire, porque no pesa. Y el Señor pesa los corazones, a ver, y pesa a ver qué hay en tu corazón, a ver si hay paja o hay piedras preciosas, a ver qué hay en tu corazón. Y hay corazones que están llenos de paja, que son paja, que no pesan, que están llenos de paja. Y entonces, hermanos, los sentimientos nos llevan a la insatisfacción y el Señor puede venir y decir: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Porque están llenos de seducción sentimental solamente. El corazón, si le dejas, justifica y justifica lo injustificable, y le da vueltas y vueltas y razona hasta convencerse a uno mismo, ¿verdad? Eso se llama la autoseducción. Como existe el autoengaño, existe también la autoseducción. Tú mismo te puedes autoseducir seduciéndote a ti mismo o engañándote a ti mismo. Y hay muchas personas que lo practican, se autoengañan a sí mismos, se autoseducen a sí mismos hasta convencerse y engañarse ellos mismos. Y así el hombre se engaña a sí mismo por culpa de su corazón y tiene razones a veces que ni la misma razón han comprendido. Se pueden tener razones que ni la misma razón comprenden. Y esto es un juego de palabras, pero es como una locura, ¿no? Puedes tener razones que tu corazón justifica, que ni tu misma razón las logran asimilar, comprender o entender. Y eso es un autoengaño, es una autoseducción. Esas son las locuras del corazón. Qué fácil de seducir son los que no tienen dominio propio. El dominio propio que da el Espíritu Santo, por supuesto. Los que no tienen el discernimiento claro de la verdad. ¿Qué es el dominio propio? ¿Qué es el dominio propio? Es tener dominio y control ¿sobre qué? Sobre los 5 sentidos. Sobre los 5 sentidos. ¿Cuántos sentidos hay? ¿Cuáles son? El olfato, el oído, ¿qué más? La vista, el tacto y el gusto. Pues es tener dominio sobre los 5 sentidos del cuerpo y luego es tener dominio sobre los sentidos del alma. ¿Cuáles son los sentidos del alma? La memoria, el entendimiento, la voluntad, los deseos, dominio sobre los deseos. ¿Tú eres capaz de dominar tus deseos? ¿Eres capaz o no eres capaz? ¿O los deseos te dominan a ti? ¿Tú dominas a tus deseos o los deseos te dominan a ti? ¿Eres alguien dominado por deseos? ¿O eres tú quien dominas los deseos? Por ejemplo, si usted tiene un sentimiento de culpa no borrado de la memoria, por eso hay que tener dominio propio sobre la memoria, porque la memoria tiene que borrar los sentimientos de culpabilidad, porque si tú no borras el sentimiento de culpabilidad de tu memoria constantemente, la memoria te va a estar, ¿qué? Acusando, condenándote, echándote la culpa. Eres culpable, eres culpable, eres culpable, eres culpable.
porque no han borrado de su memoria el sentimiento de la culpabilidad, porque ese sentimiento les ha seducido de tal manera que no lo han logrado vencer y sacar de sus mentes, de su memoria, y vive ahí metido constantemente. Y sigue activándose, y entonces nunca encontrarás la completa paz que te quiere dar el Señor. Si tienes un sentimiento de envidia, ¿qué es la envidia? Es un sentimiento, ¿verdad? Que es terrible la envidia, es carcoma. La envidia es carcoma para los huesos, te va corroyendo por dentro la envidia, ¿verdad? Y hay mucha envidia entre personas, hay envidia incluso entre ministerios, ¿verdad? No hay competencia con los que tienen fe y obras. A mí no me preocupa, yo no tengo que competir con nadie. Que crezcan y crezcan los que el Señor quiere que crezcan. Claro, pero yo he competir. El que lucha como atleta no es coronado, dice, si no lucha legítimamente. Yo no puedo hacer competencias, a ver, y echarte la zancadilla o darte un codazo mientras estamos corriendo. Yo nunca he echado codazos a nadie, ni he competido con nadie, pero hay personas que en el ministerio compiten porque ellos quieren llegar más alto y ven a otro que está en el lugar alto y le dicen, yo tenía que estar ahí, y empiezan en su interior y se autoseducen a sí mismos con ese sentimiento de envidia y de una codicia que no es de Dios para nada. Hay seducciones por sentimientos de tristeza, sentimientos de nostalgia. ¿Cuántos se autoseducen con la nostalgia, verdad? Siempre recordando y siempre viviendo del pasado y nunca digas cualquier tiempo pasado fue mejor, porque nunca pensarás ni dirás con sabiduría cualquier tiempo pasado fue mejor. Y hay personas que están seducidos por esa nostalgia, por sentimientos de amarguras, de melancolías, de soledad, de codicias, de rencores, seducciones por ilusiones vanas y pasajeras. Hay tanta seducción. Algunos pensaban, hoy el pastor va a hablar de la seducción, pero cuando hablamos de seducción, a veces somos no muy limitados y no entendemos el fondo de la palabra seducción. ¿Qué es lo que va a usar el anticristo cuando venga? Pues la seducción. Va a tener una lengua, un labio increíble, una lengua encantadora. Va a ser un encantador. Va a tener una lengua prodigiosa, un encantador de sentimentalismos, con promesas de paz, de prosperidad y de seguridad, y además de encantar con las promesas de vida terrenal, de gloria y de lujo, y además dice que haciendo señales y prodigios, como ningún evangélico ha hecho, porque hará milagros, hará señales, hará prodigios, ¿verdad? Y aquellos que van detrás de los milagros, de las señales, de todo ese tipo de cosas, pues cuando le vean hacer esa serie de milagros dirán, este es el wow, este es el referente, a él tengo que servir y obedecer y ante él me tengo que doblegar, porque nadie ha hecho estas señales. Llevo 40 años siendo evangélico y no he visto estas señales que está haciendo este hombre. En lugar de dar preponderancia a los frutos del Espíritu Santo. Y esas personas pues caen en esas redes, en esas seducciones. Amén. De hecho dice la palabra del Señor hablando del anticristo en Daniel 11:32, dice, con lisonjas, dice, seducirá, con lisonjas seducirá, ¿a quiénes? A los violadores del
del pacto. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Quiénes son los violadores del pacto? Los que violan el santo pacto con Dios, los que anulan el pacto con el Señor, los que no obedecen al pacto con Dios, el nuevo pacto en su sangre, el nuevo pacto de la vida eterna. Pues a esos dice que los seducirá con lisonjas. ¿Y cuántos vienen con lisonjas para seducir? Hay seductores que usan las lisonjas, ¿verdad? Que te lisonjean. Hay personas lisonjeras, ¿verdad? Qué bien ha predicado usted, pastor. Qué buena palabra, qué no sé qué. A mí eso no me... ¿Qué palabra más bonita? ¿Qué palabra más bonita? ¿Cómo que? Déjame de lisonjas. Con lisonjas. La lisonja es una seducción, hermano. No seamos lisonjeros. No tratemos de ganarnos la confianza, la amistad con lisonjas, porque así lo que haces es todavía producirme mayor distancia. El que viene a mí con lisonjas, yo lo que hago, me dice, no, este no. No. Este viene con lisonjas, no. No te vas a ganar mi confianza con lisonjas, ni mi amistad, de ninguna manera, porque te voy a la primera de cambio te voy a descubrir. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Se dejará de lisonjas. El pueblo que conoce a su Dios sabe lo que tiene que hacer. El que conoce a Dios sabe lo que tiene que hacer. Se esforzará y actuará. Amén. 2 Corintios 11, del 1 al 3, dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. 2 Corintios 11, 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero que me temo, dice, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así vuestros sentidos, hemos hablado antes del dominio propio sobre los sentidos, dice, así vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, perdidos, alejados, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Pero me temo, dice, que como la serpiente, Pablo sabía cómo era la iglesia, y el Señor sabe cómo es la iglesia, el Señor sabe cómo son nuestras emociones, nuestros sentimientos, las seducciones. Y entonces dice, me temo que como la serpiente, con su astucia, con su seducción, engañó a Eva en el principio, así de la misma manera vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Y cuántos tienen los sentidos extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, de la sincera obediencia a Cristo? Es lo que está aquí diciendo, de la sincera fidelidad, obediencia, fidelidad a Cristo. El que tiene los sentidos extraviados, pues está extraviado, está perdido, está lejos de la obediencia a Cristo, de la fidelidad a Cristo. Aleluya. Así que hermanos, no se dejen seducir. Solamente déjate seducir santamente. Amén. Santamente por el Señor, como decía Jeremías en el capítulo 20 y verso 7, y oramos. Dice, me sedujiste, Jeremías 27, dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Alguien vencido es alguien que, claro, decía, más fuerte fuiste que yo.
y me venciste. Me sedujiste de tal manera que derribaste todos los argumentos que había en mi alma, que había en mi vida, que había en mi corazón. Derribaste todos mis deseos, derribaste todos mis pensamientos, derribaste todas mis estructuras que tenía levantadas, creadas, derribaste toda fortaleza, todo argumento que te era contrario, derribaste toda seducción, toda autoseducción de mi vida. Me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Qué hermoso, ¿no? Me sedujiste, oh Jehová, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Me tuve que rendir ante ti, Señor. Me venciste y me dejé vencer por tu amor, porque tu amor me venció. Amén. Porque tu amor me constriñe cada día, porque tu amor es tan alto, es tan ancho, es tan largo, es tan profundo. Alto es, ancho es, profundo es, no lo puedo comprender, decía la palabra, decía el apóstol Pablo. El amor que excede, dice, a todo conocimiento. Así es el amor de Dios. Y ese amor es el amor con el que Dios te quiere enamorar, te quiere seducir y te quiere meter en sus cámaras, porque es tiempo de amores, dice el Señor, como le dijo a la Sulamita en Cantar de los Cantares. El Rey me ha metido en sus cámaras y me ha dicho: embriaguémonos de amores hasta la mañana, hasta que el día amanezca, porque la noche está avanzada y se acerca el día. Amén. Entra en mis cámaras, entra en mi cámara secreta, dice el Señor, y ten comunión conmigo, con mi amor, porque yo te quiero enamorar, dice el Señor. Y desecha toda seducción de este mundo, de tu propio corazón, de tu propia alma, de tu propia vida. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Señor, venimos ante ti, Señor, confrontados con tu palabra, confrontados con tu verdad, Señor. Que tu palabra una vez más, Señor, no caiga en saco roto, Señor. Que tu palabra sea como una espada, sea poderosa en esta mañana para redarguir, Señor, para entrar en los corazones, para entresacar lo precioso de lo vil, para separar el oro, la plata de las escorias, para separar el agua del vino, para separar lo santo de lo profano, para separar la luz de las tinieblas, para separar la verdad de la mentira, para separar los deseos pecaminosos y poner tus deseos santos, aleluya, en las vidas, Señor.